la sesión de hoy. Y hoy vamos a hablar, como les comenté, vamos a hablar del tema de, de cómo resolver ese problema que se ha planteado a la gente. Acuérdense que en la clase anterior hablamos de que la gente definía un problema y tenía que resolverlo. Y el problema lo define en función del contexto donde la gente se mueve. Y él entonces tiene que establecer, resolver el problema consiste en establecer qué va a hacer él. Si se acuerdan, entonces a grosso modo, todo problema era caracterizado por un objetivo concreto y ese objetivo concreto era lo que iba a guiar a la solución del problema. Entonces, la gente se plantea ese objetivo. Para ese objetivo caracteriza lo que es el problema, por ejemplo, cuáles son los estados, el estado inicial, el estado final, los estados intermedios para yo llegar a resolver ese objetivo, qué acciones yo puedo hacer para resolverlo. Y en función de eso uso un algoritmo de búsqueda. Por ejemplo, en el caso del ajedrez, el objetivo es darle jaque mate al rey. Entonces, formulo los diferentes estados que pueden haber en mi juego y basado en eso, en los estados y las acciones que puedo hacer, en mi caso las acciones jugar las piezas del ajedrez, pues empiezo a buscar una secuencia que me permita tratar de resolver el problema. Aquí el punto es ver cómo yo establezco algoritmos que me permitan hacer eso de manera automática. Y a eso es lo que llamamos algoritmos de búsqueda. Entonces, los algoritmos de búsqueda me plantean posibles soluciones a ese problema que me he planteado. Y pues la gente, en función de esas soluciones que plantea, escogerá una y la ejecutará. Entonces, lo que vamos hoy a aprender es sobre esos algoritmos de búsqueda, que es el tema de la segunda iteración. El agente de ustedes va a tener que plantearse un problema para un objetivo y van a tener que aplicar algún tipo de algoritmo de búsqueda para intentar resolverlo. Entonces, a grosso modo, encontrar el camino en el caso de la inteligencia artificial es encontrar las acciones que la gente debe resolver, debe realizar para resolver el problema. Y el problema, cuando hablamos de resolver el problema, es alcanzar ese objetivo que se ha planteado. Entonces, yo necesito definir esas acciones que me permitan alcanzar ese objetivo. Entonces, los algoritmos de búsqueda se han agrupado en dos grandes áreas, lo que uno llama búsquedas ciegas o búsquedas heurísticas. Las búsquedas ciegas normalmente no usan información del problema para hallar la solución. Ellos básicamente tratan de analizar el estado en el que se encuentra la gente y con eso tratan de hallar una solución. El problema es que para eso tratan de analizar todos los estados posibles, por eso se llama búsqueda exhaustiva y eso lo hace costoso. Mientras que hay otros algoritmos que son más eficientes a nivel de tiempo, que además usan algún tipo de información para acelerar ese proceso de búsqueda y con eso pues tratan de hallar una solución aceptable. Vamos a hablar más en detalles en ello. Entonces, fíjense, como les digo, hay dos grandes búsquedas. Vamos a ver inicialmente lo que llamamos las búsquedas ciegas o que no usan ningún tipo de información del problema y después vamos a hablar de este otro grupo de búsqueda que sí utilizan información del contexto para tratar de resolverla. ¿Escuché algo? Sí, una pregunta, pues, porque no me quedó claro, entonces las ciegas no, como que no buscan información, pues ellas analizan el No estado. buscan, no, escucha bien, no usan información del contexto, del problema, ¿ok? Lo único que conocen son los estados. Entonces, Entonces,
saben en el estado en el que se encuentran y a partir de ahí es que tratan de establecer alguna decisión, mientras que el otro usa la información del problema que se está atacando. Entonces, a grosso modo, como se dan cuenta, hay en esta lámina, van a ver que hay algoritmos de búsqueda que son muy buenos para juegos. Yo les comentaré algunos de ellos. Hay otros algoritmos que son muy buenos para problemas de optimización. Y hay otros algoritmos que son algoritmos de base para casos más generales. Entonces, vamos a dar un paseo no por todos ellos, pero sí vamos a tener una representación de cada uno de estos grupos. Entonces, arranquemos primero con los de búsqueda ciega, es decir, que lo único que conocen es en el estado en el que está en un momento dado la gente. Antes de hablar de eso, esto que voy a comentar acá es válido para cualquier algoritmo. Todos los algoritmos, cuando yo quiero evaluar la calidad de mi algoritmo, yo puedo usar 4 criterios. Yo puedo, por ejemplo, un criterio, en el caso concreto nuestro, es si el algoritmo va a dar la solución o no. A eso se le llama completitud. Hay algoritmos que no, que te dan una solución parcial. También otro aspecto para evaluar un algoritmo es qué tan complejo es temporalmente. Por ejemplo, cuánto tiempo dura para ejecutarse el algoritmo. Un tercer criterio es cuál es la complejidad en el uso de memoria, es decir, si consumen o no mucha memoria. Entonces, fíjense que uno es el tiempo para ejecutarse y el otro es cuánta memoria necesita para ejecutarse. Y lo último es si haya una solución óptima, porque los algoritmos de búsqueda, como exploran posibles soluciones, una de ellas va a ser mejor que la otra. Eso lo vamos a ver más adelante, a qué llamamos optimalidad. Pero en principio la idea es esa, si buscan la mejor solución posible en un momento dado. Pero con estos 4 criterios, yo puedo valorar la calidad de un algoritmo. Entonces, fíjense, los algoritmos de búsqueda ciega, yo los puedo comparar usando esos 4 criterios, pero lo otro también que es importante es de dónde nacen. Un algoritmo de búsqueda ciega hace lo que uno llama un árbol de búsqueda. Un árbol de búsqueda que le permite ir explorando esos estados posibles. Acuérdense que cuando yo defino el problema, yo defino cuál es mi estado meta, mi estado objetivo. Entonces, cuando él hace ese árbol de búsqueda, cuando se está analizando, él lo va a analizar hasta conseguir ese estado meta. Entonces, vamos a ver un poco de qué se habla eso. Y lo que va a cambiar es la manera como yo recorro ese árbol. Un árbol de búsqueda es algo como esto que ustedes están viendo acá. Es un árbol, no tiene que ser binario, en el ejemplo este es binario, pero el punto acá es que cada uno de estos nodos es un estado. Y uno de esos estados es el estado meta. Por eso es que él no conoce sino el estado en el que él está. Entonces él está en este estado inicialmente, el estado que está en la raíz es el estado inicial, que yo lo defino en mi problema de búsqueda, y entonces yo después lo que tengo es que definir cómo me voy a mover en este árbol. Y cuando me voy moviendo, voy verificando si es mi estado meta. Y se para el algoritmo. Así es sencillo. Entonces, el estado inicial y el estado meta, yo los he definido cuando formulo el problema. Lo que tengo ahora que definir en mi algoritmo de búsqueda es cómo voy a recorrer este árbol. Entonces, eso es lo que hace un algoritmo de búsqueda ciega, de definir estrategias distintas para eso. Entonces, por ejemplo, bueno, antes de entrar al primer algoritmo, el árbol de búsqueda entonces tiene un estado inicial, que es el nodo raíz del árbol de búsqueda, tiene un estado meta, que es alguno que vamos a conseguir en algún momento dado, y usando alguna estrategia, él va a estar recorriendo ese árbol hasta alcanzar el estado meta. Cuando yo uso este algoritmo,
perdón, el árbol de búsqueda, cuando yo uso algún costo, fíjense que yo puedo usar un costo, aquí ya estaría hablando de un algoritmo de búsqueda informada o de heurística, que es el otro nombre que se le da. Pero en los de búsqueda ciega, este costo no aparece. Entonces, fíjense, en el algoritmo de búsqueda ciega, parto del nodo raíz, que es el estado inicial. En el nodo raíz, usando alguna estrategia, digo, me expando al siguiente estado, que es el siguiente nodo, según la estrategia. Pregunto si es el estado meta o el estado objetivo, y si no, sigo expandiéndome según la estrategia que esté usando. Eso es lo que hace estos algoritmos de búsqueda. Se van expandiendo hasta llegar al estado meta. Entonces, veamos las diferentes estrategias. Entonces, existen estrategias que se llaman por amplitud o anchura, por profundidad limitada. Cada una de ellas se comporta de una manera distinta. Este segundo es búsqueda informada, porque fíjense que aquí se habla del nodo más barato. Eso implica que está usando costo. Entonces, este es el único que no es del mundo de búsqueda ciega. Pero los demás que están acá son de búsqueda ciega. Lo otro también interesante es que estas técnicas, algunas de ellas te permiten conseguir el óptimo no, es decir, la mejor solución, y siempre te garantizan una solución. Hay otras como esta que eventualmente no te garantizan obtener una solución. Entonces, uno se va moviendo en ese espacio de posibilidades. Entonces, fíjense, por ejemplo, el primero, Una pregunta. adelante. Tú dices que pues, en el de búsqueda ciegas como que uno escoge los nodos sucesores según la estrategia, pero entonces al final no termina yendo por todas las posibles como soluciones o como por todos los nodos. No, O ya, ya lo vas a ver con el ejemplo. Déjame llegar a las técnicas. ¿Ok? Ahí van a tener respuesta a tu pregunta. Y si no, me vuelves a preguntar, si no lo logras ver. Por ejemplo, esta es por amplitud o anchura o extensión, que son los tres nombres como se le conoce en la literatura. Él toma un nodo y entonces la estrategia aquí para expandir el nodo es que él va tomando eh, el, va tomando un primer hijo al nodo donde estoy, después toma el segundo hijo, después toma el tercer hijo, es decir, que pasea por todos los hijos antes de seguir avanzando. Por eso es que se llama también por amplitud o extensión. Entonces, básicamente, él me va a conseguir, porque él cuando lo va expandiendo, va preguntando si es el nodo meta o no, es decir, que va a conseguir ese estado meta que quiero y me va a garantizar una solución. Pero lo va a hacer de una manera, fíjense que este es mi árbol de búsqueda, lo va a hacer de una manera en el cual eventualmente no es la mejor solución la que él va a hallar. Entonces yo parto, este es mi estado inicial, fíjense que aquí está el estado meta. Entonces, como es por amplitud o anchura, entonces él llega y lo primero que va a recorrer son todos los nodos hijos del nodo inicial. Entonces, pregunta por el primero, después llega, pregunta por el segundo, pregunta por el tercero, pregunta por el cuarto, quinto. Fíjense que aquí no está el estado meta. Entonces ya recorrió todos los hijos de ese estado inicial. Lo siguiente, como no consiguió el estado meta, entonces él pasa al siguiente nodo hijo y hace lo mismo. Recorro a su primer hijo, a segundo hijo, no conseguí el estado meta, paso entonces al siguiente hijo del nodo raíz, hallo el estado, pregunto si es el estado meta en el primer hijo de él, en el segundo hijo de él, no lo consigo, y así lo voy haciendo hasta eventualmente conseguir, que en este caso lo consigo, el estado meta. Entonces, fíjense todo lo que tuve que recorrer para llegar al estado meta.
pero lo logro alcanzar. Es decir, logro hallar el estado meta, que es finalmente lo que estoy buscando. Entonces, este es un algoritmo que, fíjense, lo único que hace es que ir observando los estados. Entonces va paseándose. Él básicamente, acuérdense que moverse de este estado a este estado es porque él hace una acción. Entonces se mueve a este estado, no es, se movió a este, no es, se movió, perdón, se mueve a este estado, no es, se mueve a este estado, no es, y así sucesivamente. Después, como no consiguió acá, entonces él va a decir, bueno, al moverme acá, de acá me puedo mover acá, pero no es el que me interesa, es acá, pero no es el que me interesa. Entonces ahora vuelvo acá y vuelvo a preguntar. Entonces, él finalmente, para hallar esta secuencia de acciones, porque finalmente esta es la secuencia de acciones que a él le interesa para llegar al estado meta, él tuvo primero que explorar por todo el resto de posibilidades que me da mi árbol de búsqueda. Eso es lo que hace esta técnica. Pero me halla. Se dan cuenta la solución. En el caso de la búsqueda por profundidad, la estrategia para expandir los nodos es diferente. Él hace una estrategia tal que recorre ramas completas del árbol, es decir, hasta llegar al nodo hoja. Y en ese recorrido va preguntando si está el estado meta. Si está, se detiene. Y si no está, pues salta a la siguiente rama y así sucesivamente hasta llegar al estado meta. ¿Qué le garantiza eso? Le garantiza que va a conseguir la solución como en el caso anterior, es decir, el estado meta, la secuencia de acciones para llegar al estado meta. Pero igual que el anterior, no es óptimo. Igual que el anterior. Profe, una Pero preguntita. fíjense que... Ajá. Qué pena ahí. ¿Uno cómo define la profundidad de cada rama? Porque él se puede quedar una rama buscando 50 nodos. Uno tiene que definir como una profundidad del árbol. No, eso depende de tus estados, porque acuérdate que este árbol de búsqueda se construye por los estados posibles que puede tener el problema. Acuérdense que eso se define cuando uno formula el problema. Y las acciones, porque yo para moverme de este estado a este estado, son acciones que la gente puede hacer. Entonces eso las va a definir, son las acciones posibles que me permitan mover por todos los estados. Ahora, ¿qué sucede en un estado hoja? Que ahí llega un estado del cual no puedo salir. Es como me doy cuenta que estoy en un estado hoja. No hay ninguna acción que me permita ir a ningún otro estado. Entonces yo por eso es que tengo que construir este árbol para después plantearme el problema de buscar para un estado meta cuáles son las secuencias que debo ejecutar. Entonces va a venir definido es por la formulación del problema que ustedes hayan hecho en la fase previa. Ahora, acuérdense que cuando yo tengo este árbol de búsqueda, para una situación dada, este puede ser mi estado meta, pero para otra situación dada, este puede ser el estado meta, o para otra situación dada, este puede ser el estado meta. Entonces, yo siempre voy a necesitar recorrer este árbol para, según el estado meta que requiere en un momento dado, hacer un recorrido específico. Me puede estar cambiando de manera dinámica los estados meta. Tengo que estar ejecutando estos algoritmos para ver cuáles son las secuencias para ese nuevo estado meta que debo ejecutar. ¿Ok? Entonces, bueno, volviendo a fíjense que en este caso, yo parto de mi estado inicial, recorro al primer nodo, me voy por esa rama hasta llegar al nodo hoja. Como no me conseguí en ese recorrido al estado meta, pues paso a la siguiente rama y hago lo mismo. Y eso lo voy a ir haciendo por todas las ramas hasta que en alguna de ellas, como en este caso, consigo el estado meta. Entonces, al igual que antes, no es un recorrido eficiente, pero me da una solución. Es decir, él me logra conseguir esta secuencia de acciones que me lleva al estado meta, pero fíjense todo lo que tuve que explorar antes de descubrir que esta era la secuencia que quería. ¿Cuáles son las ventajas de estos algoritmos? Que no necesito
sino conocer dónde estoy y para dónde quiero ir. Eso es lo único que requiero, no necesito más información. Por supuesto, pues eso implica que tengo que explorar todas las posibilidades que hay. Los dos algoritmos más importantes, el de anchura que venimos de ver y el de profundidad. Porque después, bueno, este es un video que después lo pueden ver con calma si ustedes quieren, porque después vienen variaciones a esos algoritmos. Por ejemplo, en la profundidad limitada, y el comentario que hiciste anteriormente es interesante porque ciertamente yo puedo tener nodos con profundidad, árboles con profundidad muy larga. Entonces, y van a ver incluso que en el tema de los juegos, cuando hablemos de los juegos, hay una estrategia que se ha usado para no ir hasta profundidades muy grandes en ramas en un momento dado. Entonces, normalmente, en este caso que les voy a comentar ahorita, lo que yo hago es ponerle un límite a las ramas. Entonces, es lo que se llama profundidad limitada. No voy a llegar hasta el nodo hoja. Entonces yo básicamente lo que establezco es, voy a decir, bueno, voy a hacer un recorrido hasta dos ramas, perdón, hasta dos nodos en esta rama. Y espero que de esa manera logre el estado meta. ¿Qué puede suceder? Que no haya la solución. Por eso es que él no me garantiza la solución. Es decir, eventualmente no haya la solución. Porque si está fuera del límite que yo establecí, el estado meta, pues no va a lograr verlo. Y por supuesto, al igual que antes, porque es una profundidad limitada, entonces trae el mismo problema de que no es una solución óptima. El recorrido que hace, pues es bastante complejo. Entonces, básicamente en este caso, lo que está sucediendo es que estoy definiéndole aquí un límite. Entonces yo estoy llamando recursivamente al algoritmo para que haga ese recorrido de manera por profundidad, pero llegando hasta este límite. Entonces puedo parar o porque llegue al estado objetivo que estoy buscando o porque haya hecho todos los recorridos basado en ese límite y no haya conseguido la solución que estoy hallando. Eso es lo que sucedería con ese. Ahora, para solventar eso, entonces ha habido una extensión natural, que es por profundización iterativa. Es decir, que ese umbral lo voy cambiando. Entonces, yo puedo, por ejemplo, comenzar con un umbral igual a 3. Entonces, hago el recorrido en mis ramas hasta profundidad 3. Si veo que no consigo ahí el estado meta, puedo hacer crecer esa profundidad. Por supuesto que el gran problema acá es el tiempo. El tiempo, fíjense que el tiempo aquí crece exponencialmente. Es decir, el costo computacional aquí pasa a ser importante. Entonces, en este caso, yo podría arrancar con una primera profundidad igual a 1. Entonces, él solamente va a buscar en el primer nivel. El primer nivel son los nodos hoja. Como no lo hallé el estado meta, ahora paso a hacerlo con iteración, con profundidad igual a 2. Entonces, lo que va a hacer es que va a empezar a buscar en el nivel 2. En el nivel 2, haciendo el recorrido hasta llegar, bueno, en este caso llegó aquí al estado meta, pero entonces tuvo que incrementar para poder hallarlo el estado meta, porque en la primera iteración, pues no lo llegó a alcanzar. Así, adelante. Una pregunta, qué pena si no sé si ya lo hice o me perdí. ¿Cuál es la diferencia entre búsqueda en profundidad iterativa y la de amplitud? ¿Alguien quiere responderle? Y que la búsqueda, pues, en profundidad, era profundidad iterativa y amplitud, ¿cierto? Sí, Pregunta. Listo. sí. En amplitud lo que hace es que se recorren pues todas las ramas, y lo que hace en iterativa, pues
primero hace una búsqueda limitada, o sea, recorre un número 3, por ejemplo, decir 3 máximos nodos, y ya después si no encuentra la solución en esa, aumenta 5, aumenta 7, pero no tiene que recorrer todo el árbol como tal. Es como la diferencia. Sí, fíjate, en el caso de amplitud, él hace recorridos completos por capa o niveles. Mientras que, porque lo que te está confundiendo, Andrés, es que en este caso la profundidad era igual a 1. Pero si la profundidad hubiera sido igual a 4, que es un poco lo que decía Santiago, él hubiera recorrido todas las ramas hasta 4. Todas, todas. Y si no hubiera conseguido el estado meta, hubiera tenido que incrementar la iteración. Entonces, supongamos que ahora lo hubiera incrementado a 6. Entonces, ahora iba a volver a hacer el recorrido, pero por ramas hasta profundidad igual a 6. Y así va. Esa es la gran diferencia. Mientras que el otro lo haces por capa. Lo que pasa es que aquí, ciertamente, que en el ejemplo que les estoy dando, como supuse que la profundidad en el primer caso era igual a 1, pues ahí se parecía mucho al de amplitud, pero es completamente distinto. ¿Ok? Pero yo quedé con la duda de por qué entonces se dice que es completa si a la final vamos a dejar los nodos de abajo a la izquierda sin revisar. O es que yo estoy viéndolo No bien. no porque tú vas incrementando iterativamente la profundidad hasta que establezca un valor de profundidad que te permita hallar el estado meta. Por eso es que te lo garantiza. Lo que no hacía es la profundidad limitada, porque la profundidad limitada tú decías que era igual a 2 y si ahí no estaba el estado meta, no te lo halló. ¿Ok? Esa es la gran diferencia, que tú aquí puedes modificar la profundidad y en la medida que la vas modificando, comienzas con una profundidad pequeña y la vas incrementando, como hicimos nosotros en el ejemplo ahorita que te acabo de dar, que arrancó con 1, después saltó a 2 y cuando saltó a 2, halló el estado meta. ¿Ok? De que te está garantizando hallar el estado meta. Bueno, eso es a grosso modo lo que hace este algoritmo, ¿no? Que si se dan cuenta son variaciones de los otros que hemos visto. Después está uno que es búsqueda bidireccional, es decir, que yo puedo arrancar por un lado el nodo hoja, pero también puedo arrancar si yo sé dónde está mi nodo meta, también puedo arrancar desde ahí. Entonces puedo arrancar simultáneamente en los dos lados usando alguna técnica de las que hemos visto, ya sea por profundidad o por anchura, y en algún momento arrancan los dos y en algún momento los dos van a llegar a un nodo donde coincidan y ese sería entonces el camino con el conjunto de acciones a realizar. Solo que aquí lo que es interesante es que estoy arrancando por el nodo hoja y en el otro caso estoy arrancando por el nodo meta. Y me voy expandiendo usando alguna de las estrategias que vimos por anchura o por profundidad. Y en el momento que me voy expandiendo, pues nos vamos a topar en algún momento en un nodo que es común a los caminos que estoy hallando en los dos recorridos. Eso es lo que haría la búsqueda bidireccional. ¿Esto qué es lo que haría? Acelerar la búsqueda, básicamente, pero ocupa más memoria. Pero es básicamente lo que haría. Entonces, los más comunes son los de extensión o anchura y uniformidad, porque me permiten hallar la solución, me dan una solución que no es la mejor, pero te la dan. Y segundo, te la dan en tiempos de cálculo, y uso de memoria que son bastante aceptables. Básicamente por eso. Bueno, entonces fíjense, Profe, qué hasta pena. ahora lo único que consideraba era la información del estado, donde estaba la gente, fuera el estado inicial o el estado meta que tenía que alcanzar. Esa era la única información que usaron mis algoritmos. Ajá, ¿algún comentario?
Sí, entonces en una búsqueda bidireccional hay dos estados iniciales. No. ¿Qué dije? Ah, ¿quién se acuerda que dije en la direccional? ¿Que arrancaba por dónde? Por el estado inicial en un caso, que era el nodo hoja, y por el otro lado, por el estado meta. Y desde ese estado meta iba construyendo también un camino de búsqueda en paralelo en ambos lados hasta que se conseguía. Pero en un caso era el estado meta y el otro era el estado inicial. ¿Ok? Pero entonces, como les iba comentando, los algoritmos que hemos visto hasta ahora son algoritmos que lo único que usaban eran los estados, si se dan cuenta, más nada. Pero yo, en algunos problemas, puedo tener más información. Y si tengo información de la calidad de la solución que quiero, pues entonces yo puedo tratar de obtener una buena solución. Fíjense que antes, pues, si yo era un recorrido para ir de una ciudad a otra, pues sencillamente era explorando por todas las ciudades por donde podía pasar hasta llegar a esa ciudad. Y si en alguno de esos recorridos llegaba a la ciudad, bienvenido. Pero no hacía ninguna otra consideración. En cambio, si yo puedo tener algún tipo de valoración de la calidad de la solución, yo ya puedo tratar de escoger la mejor. Y un ejemplo de eso es un algoritmo que vamos a ver ahorita que se llama primero el mejor para expandir. Fíjense que esta es una estrategia de búsqueda. Fíjense que antes las estrategias eran recorrer qué, primero a mis nuevos hijos, después a los hijos de mis hijos y así sucesivamente. O cuando era en profundidad era hacer recorrido por rama. Esas eran las estrategias. En este caso es claro. Primero, el mejor. Necesito poder evaluar a qué estoy llamando el mejor. Es decir, esa información la necesito conocer. Por eso se llama búsqueda informada. Entonces, la heurística del mundo de inteligencia artificial es tratar de usar alguna estrategia para hacer esa búsqueda a sabiendas del conocimiento que yo tengo del problema. Como conozco algo del problema, tengo que definir una estrategia que explote eso. Y esa estrategia es lo que se llama ese componente heurístico. Es el que me va a guiar el proceso de búsqueda. Además, como tengo ese costo, pues yo ya puedo tratar de buscar algo que sea lo más óptimo posible. Y estas estrategias son muy buenas, sobre todo cuando hay problemas que son muy complejos. Entonces veamos un poquito en qué consiste. Algo también, antes de ir más allá, es que estas estrategias, cuando yo hablo de búsqueda basados en funciones de costo, estos algoritmos, si estas son la calidad de las soluciones, esta figura les muestra la calidad de las soluciones. Aquí está el costo. Entonces, por ejemplo, si yo lo que quiero es a resolver un problema maximizando el valor, un valor máximo es lo que yo quisiera, este sería el mejor valor. Mientras que este sería un buen valor, pero un buen valor para localmente, es decir, para estas posibles soluciones. Fíjense que este es el espacio de soluciones. Entonces, si esta es si yo estoy ahorita acá y este es el valor de mi solución, máximo local es este, que me va a permitir hallar esta solución, la que está más acá, pero este sería el valor. Mientras que la mejor es esta. A esto se llama un óptimo local, ¿ok? Mientras que a esto se llama un óptimo global, es decir, es el óptimo de todos. Mientras que estos son óptimos para las soluciones vecinas. ¿Está claro lo que estoy comentando? Óptimo local, óptimo global. Y hay además estrategias de búsqueda que van recorriendo estas vecindades. Es decir, que van pasando de una solución a otra, mientras que hay otras que tratan de saltar. Que saltan de un valle a otro, de un valle a otro. Vamos a ver en qué consiste esos algoritmos que van saltando o que van quedándose por aquí. Vamos a estudiarlos, ¿ok? Entonces, eso implica
que existen un buen número de algoritmos. Esos algoritmos se pueden clasificar de diferentes maneras. Hay una primera clasificación, como les dije, de búsqueda local o búsqueda global. Cuando es búsqueda global es que voy saltando en todos los valles. Y cuando es búsqueda local, lo que les dije que era trabajando en las pendientes. En las pendientes. Y estos son ejemplos de algoritmos que yo se los voy a comentar. Y hay también algoritmos que arrancan con una solución. Yo conozco, por ejemplo, una posible solución. Si estoy pensando en viajar de Medellín a Bogotá, yo conozco un primer camino y de manera iterativa lo voy modificando a ver si puedo mejorar esa ruta. Entonces, hay algunas técnicas que hacen eso, que toman una solución y tratan de mejorarla. Mientras que hay otras que lo van construyendo poco a poco. Y en eso se parecen mucho ¿a quién? A los algoritmos que acabamos de ver. Fíjense que los algoritmos que acabamos de ver iban construyendo la solución, porque el algoritmo búsqueda iba recorriendo los sitios por donde había que pasar. Entonces van construyendo la solución. También hay una segunda clasificación que va a depender en la manera como yo tomo la decisión. Por ejemplo, acá, primero el mejor. Entonces, tengo un primer grupo de algoritmos que es primero el mejor. Nosotros vamos a estudiar a estos dos. Hay otro que es basado en el uso de memoria, como el que vimos de profundidad iterativa. Y hay otros que se comportan de manera iterativa, como les comenté acá. Es decir, que estas dos son basadas en construcción y son iterativos, que tratan de mejorar la solución. Los vamos a ver en la práctica para que los entiendan mejor. Entonces, un algoritmo constructivo, como les dije, un buen ejemplo son los árboles de búsqueda, solo que ahora a ese árbol de búsqueda le vamos a meter la posibilidad de usar una función de evaluación de tal manera que cuando yo vaya a expandir el árbol, yo estoy en mi nodo raíz y yo voy a decir, bueno, en mi nodo raíz tengo estos 3 nodos hijos, voy a expandir al que para mí sea mejor. Y para mí sea mejor en función de qué? De un costo que yo defina. Entonces, yo evalúo los 3 nodos hijos y aquel que dé el mejor valor para mí es al que me voy a ir. Voy a expandir a ese. Entonces, ya no es ciego como antes, sino que la función de costo es la que me va a decir a qué nodo voy a visitar, a qué nodo hijo de ese nodo raíz. Es decir, voy a expandir al mejor. Mientras que en el caso iterativo, como les comentaba, parto de una solución inicial, por ejemplo, un recorrido completo de aquí a Medellín, y entonces la solución inicial empiezo a hacer modificaciones. Vamos a quitar que no se pase por este sitio, sino por este otro, que es una solución vecina, por eso se llama una solución vecina, porque es quitando un pedazo de recorrido por otro recorrido y veo a ver si es mejor o no. Ahora, ¿cómo sé que es mejor o no? Pues tengo que evaluar esa nueva solución. Entonces, fíjense que siempre la noción de algoritmo de búsqueda informada está asociada a una función de costo o a una función de evaluación, que es la que me permite ir evaluando qué hacer, tanto en el caso iterativo como en el caso constructivo. Entonces, veamos el primero, el mejor, que es el que viene de los árboles de búsqueda. Una pregunta, antes de que Ajá. siga. Entonces, ese iterativo es, por así decirlo, que va evaluando como todas las soluciones y busca la más óptima de todas, o sí, Vamos a como... verlo, déjame ir llegando porque le estoy dando los conceptos general y entonces al final cuando presente los ejemplos, porque me estás preguntando lo que voy a comentarles ahorita, y si te quedan las dudas, ahí sí pregúntame, ¿oíste? Por ejemplo, primero el mejor, este es un árbol de búsqueda. Yo le dije que este arrancaba con un árbol de búsqueda. Acuérdense que también digo que hay una función de evaluación y la función de evaluación lo que me está diciendo es la calidad de cada nodo. ¿Ok? Entonces, lo que les dije es que si yo estoy en este nodo tiene nodos hijos. Yo voy a decidir expandirme al evaluar los nodos hijos en la función de evaluación y aquel día que tenga el mejor valor para mí es para donde voy a ir.
Fíjense que antes era ciega, o me iba por profundidad o me iba por anchura. Aquí no, aquí uso la función de evaluación para evaluar los nodos hijos y escojo la que es mejor para mí. Ese mejor, después hay que ponerle nombre y apellido, pero ya lo vamos a ver. Entonces, fíjense que aquí el nodo actual me permite determinar a qué nodos sucesores debo evaluar. Por supuesto, si en esos nodos sucesores está el estado final, pues ya paro la búsqueda. Pues sí, si está el estado meta. Pero si no, tengo que escoger aquel que, según la función de evaluación o la función de costo, esa función FN que ustedes ven acá es más deseable. Tengo que escoger ese. Entonces, eso me va a ir permitiendo ir así escogiendo los nodos en la medida que voy bajando, hasta hallar el estado meta. Por ejemplo, acá, fíjense acá, este es mi estado meta y este es mi estado inicial. Y vamos a suponer que yo tengo aquí, esto que ustedes ven acá en el arco, lo que están viendo en el arco, es el costo de moverme de un sitio a otro. Por ejemplo, del estado inicial moverme a A me cuesta 1 y de moverme de A al estado meta me cuesta 10. ¿Cierto? Entonces, basado en este criterio que estamos diciendo, cuando estoy en el estado inicial, yo tengo que decidir a cuál de mis nodos hijos me muevo. Si yo lo que quiero es minimizar el costo de moverme, ¿dónde me movería? ¿Para dónde? Ah, estoy en el estado I. ¿Para dónde me debería ir? En el estado inicial. Profe, no, porque si tengo una función de costo que es por el camino menos costoso, sería la... Sería el A. Exactamente. Fíjense, estoy diciendo primero el mejor. El algoritmo este es primero el mejor. Estoy parado acá, voy a ir primero al mejor para mí. Y lo único que yo sé de estos tres es que el mejor es ir a dónde? A A, ¿cierto? Estando en A, bueno, y hay un solo camino y llegará al estado meta. Ahora, fíjense que está muy bien la respuesta que diste, pero viéndolo así, no me está dando la mejor solución, ¿cierto? Porque ¿cuál sería la mejor solución? Irse por B. Correcto, correcto. Pero el algoritmo primero el mejor me daría IAM. Ese sería el recorrido que él diera. Entonces vamos a estudiar un poquito, eso es lo que él haría. Él aquí, porque lo que usa es la información local. Y la única la única información que yo tengo es este costo. Una Este preguntita. costo. Ajá. Uno puede hacer un híbrido entre un constructivo y un iterativo, para que el primero encuentre el Sí, constructivo y el sí. iterativo lo vaya Hay mejorando, ¿sí? muchísimas mezclas entre iterativo, iterativo, constructivo, constructivo, iterativo, constructivo. Es decir, después ustedes pueden envenenarlo como quieran. ¿Oyeron? No hay ningún problema. Acuérdense que todos estos algoritmos, si al ustedes conocerlos bien, para una aplicación necesitan mezclarlos, hibridizarlos, mientras dé la solución que ustedes están buscando, bienvenido. ¿Ok? No hay ningún problema. Pero volviendo a este, fíjense que este es primero el mejor. Entonces, yo estoy aquí y para este nodo, el mejor es ir a. Entonces, el primero va a ir a ese. Así no sea la mejor solución. Eso es lo que él haría. Tristemente, a pesar de que esta podría ser. Pero ya vamos a ver cómo se puede resolver esto ahorita, porque hay algoritmos que van más allá de primero el mejor. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? Que primero el mejor estima el costo. Bueno, aquí hay, voy expandiendo aquella que me estima el costo desde donde estoy desde donde estoy hasta, perdón, desde el nodo inicial hasta donde estoy. Porque este lo está planteando al revés y este lo voy a estudiar más adelante. Así que ahorita vamos a plantearlo distinto. Yo estoy acá, estoy en Medellín y quiero ir a Bogotá y estoy suponiendo que es el grafo. Yo me puedo mover por estos sitios. Entonces él va a buscar expandirse
¿cómo? El primero, el mejor. ¿Cuál es la ruta que me lleva más corta en este momento? La más corta ahorita es ir a Manizales. Después de eso, que escojo ir a Manizales, vuelvo a comparar de Manizales dónde me puedo mover. Bueno, me sale más corto y más Pereira. Y así por el estilo, hasta en algún momento llegar a Bogotá. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, este es un método que es constructivo porque va construyendo la secuencia de ciudades, tratando de hallar el camino más barato, pero al final, más barato según un costo, ¿no? Pero al final no me va a hallar una solución óptima, me va a hallar una buena solución, pero no la mejor. No la mejor, y ya vimos en el ejemplo anterior porque no era la mejor. Estos algoritmos, estos algoritmos que estoy comentando se llaman algoritmos voraz, porque usan una estrategia de búsqueda y la tratan de optimizar. En nuestro caso, ir al hijo que me cueste menos, porque eso es lo que decidimos. Por eso es que se llaman algoritmos voraz o avaros. ¿Ok? Ahora, podemos pensar en otra estrategia que siempre en el mundo el mejor el primero, pero ahora lo que voy es, si estoy yendo de Medellín a Bogotá, yo puedo, lo primero que dije es, si estoy en Medellín a Bogotá, voy parándome en Medellín, me voy a expandir al siguiente nodo que sea mejor para mí, es decir, que sea más cercano a Medellín. Y ya vimos que eso me podía disparar para cualquier lado. La otra posibilidad es verlo al revés. Si voy de Medellín a Bogotá, entonces yo me voy a expandir, pero de tal manera que al nodo que vaya a ir sea el nodo que esté más cerca de Bogotá. Entonces tengo que estimar ese valor. Entonces fíjense que ahora es al revés. Entonces ahora decido moverme a cualquiera de los estados vecinos de Medellín, tal que al sitio que me lleve es el que esté más cercano a Bogotá. Es decir, que estoy poniendo el costo al revés. Eso implica que yo ahora podría usar ese costo. Bueno, este es un ejemplo, un poco para que lo veamos en este ejemplo. Fíjense que acá yo quiero ir a este estado, este es mi estado meta y este es el estado objetivo. Básicamente, yo calculo la función de costo como la distancia de este sitio a este sitio. Fíjense que aquí hay 7 nodos, perdón, sí, 7 nodos o 7 casillas entre uno y otro. Entonces yo puedo arrancar a moverme, puedo arrancar a moverme. Y fíjense que al moverme, aquí en este caso me estoy alejando, en estos dos casos me estoy alejando, perdón, acercando, aquí ya estoy a 6 casillas, sigo moviéndome, ahí me alejo un poquito, pero me puedo seguir por los dos caminos, pero en este momento ya este camino empieza a ser mejor, entonces me empiezo a mover por acá nada más, porque aquel dejó de ser óptimo. Entonces fíjense que me empecé a mover por acá, porque era el más cercano acá. Y miren el recorrido. ¿Fue más largo o menos largo que este otro que hubiera podido alcanzar por acá? Mucho más largo, ¿verdad? Entonces, fíjense, si yo usaba la función, fíjense que les dije que yo podía haberlo pensado desde Medellín hasta el nodo donde me iba a mover y no conseguíamos el óptimo. Y cambié ahora la función de costo y dije, no, vamos a pensarlo diferente. Ahora, desde el nodo donde estoy hasta el sitio donde quiero llevar, que es este caso. Y tampoco hallé la mejor solución. ¿Cierto o no? Es decir, que cambiando el costo, en ninguno de los dos casos me funcionó. Entonces, eso implica, bueno, aquí hay un poco, esto lo explica acá para este grafo, pero ahí me lo va a saltar porque eso después lo pueden estudiar con calma. Entonces, estos algoritmos en general, no importa que use un costo u otro costo, se llaman algoritmos de búsqueda en ascenso a la cima. Es decir, que ellos empiezan a hacer el recorrido
Buena ustedes pregunta. como creen que van bien, siguen ahí avanzando, siguen avanzando, van a conseguir una solución que ya nos dimos cuenta que no es óptima porque hacen un recorrido monótico, es decir, van uno detrás del otro. Ajá, comentame, alguien creo que hizo un comentario. Sí, yo tenía una duda con respecto al ejemplo que pudiste dar de los cuadraditos. El que también era, que se llamaba navegación de un robot, pues Ajá, con la búsqueda. Y es que, entonces él va siempre evaluando que al nodo al que se vaya a mover no esté a una mayor distancia que al que tiene en el otro lado. Por ejemplo, si él, porque él se fue por abajo a la derecha, ¿cierto? Si él en algún momento encontraba que la distancia era 9, él empezaba a ir por el otro lado donde la distancia era claro, 8. claro, él hubiera cambiado. Por eso les digo que estos algoritmos ya fuera utilizando la distancia más corta al nodo hijo o al revés del nodo hijo al nodo meta, porque este segundo era el nodo hijo al nodo meta, en cualquiera de los dos casos me daba el mismo problema, que es este que va subiendo en la cima de manera monótica sin evaluar otros criterios. Por eso es que uno va a conseguir un mínimo local, acuérdense, un mínimo local me lo va a conseguir, eh, pero pues porque hace una expansión de ese tipo, pero sabemos que no es la mejor solución. Entonces vamos a tratar de cambiar un poco esto. Y fíjense, yo ya tengo entonces definido dos costos. Definí el costo desde donde arranco hasta el siguiente nodo, que es lo que hemos llamado GN. Y HN, que lo presenté antes, que era desde el nodo donde iba hasta el nodo meta que quiero alcanzar. Entonces yo ahora puedo usar la suma de ellos dos para tratar de atacar el problema. Porque es un algoritmo con más información. Tengo la una y tengo la otra. Y al tener esas dos, es decir, uso la parte avara, que era lo de GN, uso la otra parte, HDN, y al sumar ellas dos, puedo tener una mejor estimación de la calidad del recorrido. Y eso me va a permitir hallar una mejor solución. Vean este caso. Aquí igual, acuérdense, yo arranco, fíjense que estoy a 7 de, que sería GN, estoy a 7 del sitio meta, pero por ahorita no he recorrido nada, ¿cierto? Entonces, bueno, 7 es HN realmente, y GN es 0 porque no he recorrido nada. Me muevo, ustedes fíjense que al moverme ya tengo un recorrido igual a 1, que sería mi GN, pero la distancia a mi sitio meta, que es H, pasa a ser 6 en estas dos casillas. Mientras que en esta, pues es 8, se aleja. Me sigo moviendo en los dos, porque en los dos es válido moverse. Me alejo, estoy a 7 y ya llevo 2 pasos en cada caso. Hago lo mismo acá y acá, y fíjense qué sucede acá. Aquí este señor, este pasa a ser más barato que este, porque estoy más cerca, pero ya hemos movido 3 veces, mientras que este, mi GN pasa a ser 3 y la distancia, mi meta se aleja a 8, que fue donde se paró la otra vez. Si se acuerdan, este llegó hasta acá, porque se alejó mucho. Entonces, este señor, por los momentos está valiendo igual que este. Perdón, está valiendo menos que este. ¿Ok? Estoy a 5, pero ya he dado 4 pasos. Ahora estoy a 4, pero ya he dado 5 pasos. Ahora estoy a 3, pero ya he dado a 6 pasos. Es decir, que el total es 9 contra los 11 que estoy arriba. Por eso es que me sigo moviendo acá. Aquí estoy todavía 9. Aquí me empiezo a alejar. Pero fíjense que ahora ya he dado 8 pasos. Es decir, mi solución ya lleva 8 pasos. Y estoy a 3, pero estoy igual que allá. Estoy igual en los dos extremos. Le doy ahora, como estoy igual en los dos extremos, tengo que evaluar tanto arriba como abajo. Y fíjense que el valor arriba
ya he dado 4 pasos, pero me pongo a 7. He dado 6 pasos, pero me pongo a 5. Es decir, sigue siendo 11 igual que abajo. Aquí sigue siendo 11. He dado 6 pasos, pero me pongo a 5. He dado 4 pasos, pero me pongo he dado, perdón, 7 pasos, pero me pongo a 4. He dado 8 pasos, pero me pongo a 3. Fíjense que aquí me pongo a 2, pero ya he dado 9 pasos, 10 pasos, y se va a seguir alejando. En cambio, aquí abajo me pongo a 2 pasos, 9, me pongo un paso y llego a la meta. Es decir, que he conseguido ¿qué? La ruta óptima. Conseguí la secuencia óptima para llegar al estado meta. Entonces, al agregar más información, porque eso fue lo que hicimos, pues logro conseguir la mejor solución. Eso es lo que hace la búsqueda asterisco. Voy tomando la información pasada, la información futura, y con ellos dos, porque el estado actual es todo lo que he recorrido y todo lo que me falta recorrer, y con ellos dos logro hallar una mejor solución. Eso es lo que hace el algoritmo asterisco. Combinar esa información para hallar una mejor solución. Entonces, si se dan cuenta, puedo hacer mejor a ese algoritmo avaro para tratar de mejorar la solución que finalmente voy a conseguir. Entonces, por ejemplo, en recorridos como estos, pues tengo que ir considerando si tengo el estado meta y tengo el estado inicial, pues tengo que, para hallar ese camino óptimo que estamos viendo acá, tengo que ir recorriendo, asumiendo estos valores, al considerar ellos, tengo que ir considerando esos valores de cuánto he recorrido y cuánto me falta por recorrer. Cuánto he recorrido y cuánto me falta por recorrer. Cuánto he recorrido y cuánto me falta por recorrer. Y en función de la suma de ellos dos, es que determino el camino óptimo para llegar a un sitio dado. Eso es básicamente lo que hace el algoritmo asterisco, como una estrategia que permite perfectamente pues resolver. Entonces yo ya de esa manera, usando más información, porque ahora estoy usando lo que he recorrido y lo que me falta por recorrer, puedo conseguir un algoritmo que me halle una solución óptima. Eso es lo que hace asterisco. Ahora, si se dan cuenta, estos algoritmos son muy buenos para problemas que están acotados, para problemas que por ejemplo, estos son recorrido entre un país tipo Colombia es pequeño, pero si me voy para Europa, solamente Estados Unidos, que es inmenso, ya tengo grafos mucho más complejos. Entonces, poder hacer esos recorridos es mucho más complejo. Entonces, yo voy a usar otros tipos de heurísticas para tratar de mejorarlo. Y estas heurísticas, vamos a ver dos grupos de ellas. Uno es el recorrido simulado y el otro son los algoritmos genéticos. En el caso del recorrido simulado, porque fíjense que acá el tema está que cuando yo tengo estos problemas, cuando les hablaba del caso, por ejemplo, de Estados Unidos o de Europa, ya el problema se me convierte en combinatorio, es decir, súper complejo, con muchas combinaciones posibles. Y eso va a implicar un tiempo de cálculo enorme, enorme. Entonces, yo necesito establecer estrategias que me permitan mejorar el tiempo. El recorrido simulado es una de esas técnicas y se basa en un proceso físico. Y es que cuando yo tengo el vidrio y yo lo someto a altas temperaturas, el vidrio agarra la forma que yo quiera. Y yo, para que él guarde la forma, lo voy enfriando poco a poco, y en la medida que lo voy enfriando, él va quedando con la forma final que yo quiera. Por ejemplo, la botella de un refresco, o la botella, perdón, o un florero, o cualquier otra cosa que ustedes quieran. Entonces, ese es el símil que se utiliza. Pero veamos cómo se utiliza ese símil para conseguir soluciones.
Entonces, el recocido simulado, temple simulado, porque se llama así, es iterativo. ¿Qué significa que sea iterativo? Que parte de una solución inicial. Por ejemplo, un camino entre Medellín y Bogotá. Entonces me va diciendo todas las ciudades de Medellín, voy a de esta ciudad voy a esta otra, de esta ciudad llego a Bogotá. Esa es la solución que me está dando. Entonces, inicialmente, él parte de esa solución y le va a hacer un pequeño cambio. Voy a quitar a esta ciudad de este y voy a poner a esta otra. Y como son algoritmos informados, acuérdense que yo puedo evaluar la calidad de la solución. Entonces yo digo, mira, la calidad inicial de esta solución, vamos a suponer que era por kilómetros de recorrido. Entonces la solución inicial, la calidad era de 1000. Y ahora que le puse esta otra ciudad, se puso en 1200. Es decir, me cuesta más, porque yo quiero minimizar el recorrido para ir a Bogotá. Entonces, él acá va a evaluar la calidad de la solución que yo propuse y la solución, la inicial y la que yo propuse. Y a eso lo va a llamar energía. Entonces, si esa energía es positiva, significa que la solución es mejor. Mientras que cuando es negativa, significa que estoy hallando una solución peor. Entonces, ¿qué es lo que hace este algoritmo? Este algoritmo dice, cuando yo estoy a altas temperaturas, cuando estoy a altas temperaturas, yo voy a aceptar todo, que es lo que uno hace con el vidrio. Acepto todo, todas las modificaciones. Así, así la solución no sea buena, pero lo va a aceptar según una probabilidad. Esta probabilidad, es decir, en función de esta probabilidad, entre más pequeño sea el valor de E, la voy a aceptar más. Y aunque la temperatura sea más alta, voy a aceptar más. Eso es un poco lo que nos está diciendo. Entonces, alta temperatura, tengo una alta probabilidad de aceptar cualquier solución. Pero después yo voy bajando la temperatura poco a poco. Y en la medida que voy bajando la temperatura, voy aceptando menos soluciones. Va disminuyendo esa probabilidad. Hasta llegar un momento donde ya te es congelado y prácticamente yo ya me estoy quedando con la figura del vidrio, es decir, con la solución final. ¿Qué es lo que hace este algoritmo? Que al inicio permite explorar todas las posibles soluciones, todas, para ver si en esa exploración consigo algo bueno. Y después me voy quedando, en la medida que voy bajando la temperatura, me voy quedando con una de ellas que lo voy modificando poco, hasta quedarme con lo mejor que pude conseguir. Por eso es que consigo un óptimo local. De un algoritmo, pues, que es bastante eficiente. Pero fíjense que es un algoritmo inspirado en el proceso de recocido simulado, que es como se llama, y que es muy bueno para obtener soluciones óptimas locales. Entonces, él al principio acepta muchas soluciones y al final trata de quedarse por un valle que uno quisiera que fuera por acá, pero eventualmente es por acá. Este es el famoso recocido o temple simulado. Y es la última heurística que vamos a ver, es los algoritmos genéticos. Los algoritmos genéticos es otra técnica, pero es iterativa, a diferencia de la otra. Y cuando decimos iterativa es que en este caso fíjense que en el otro, en esta parte de soluciones que las voy a tratar de mezclar. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Él se inspira en el proceso evolutivo de las especies, es decir, que yo tengo una población de individuos. En mi caso, la población de individuos son soluciones. Por ejemplo, tengo varias rutas para ir a Bogotá. De Medellín a Bogotá tengo 5 rutas. Entonces, yo voy a esas 5 rutas, las voy a codificar de tal manera que voy a tratar de que esas 5 rutas, que son individuos de mi población, tienen una calidad. Acuérdense que son técnicas informadas. La calidad es la función de costo para ir hasta Bogotá. Y voy a tratar de mezclar esas soluciones. Esto es lo que hace este señor. Entonces él parte, bueno, esto es un poco la historia de la computación evolutiva. Yo les estoy hablando en concreto de los algoritmos genéticos.
Es la heurística que vamos a ver. Entonces ellos explotan las mejores soluciones, pero tratan de explorar todo. Vamos a ver un poquito cómo lo hacen. La única que vamos a ver en el curso, por eso les digo, son los algoritmos genéticos. A grosso modo, él parte de una población de soluciones. Cada individuo es una solución. Cada individuo tiene una calidad. Acuérdense, algoritmos informados, la función de costo, yo la uso para evaluar la calidad de los individuos, y aquellos mejores individuos, yo los uso para generar nuevos individuos, es decir, nuevas soluciones. ¿Cómo? Usando operadores genéticos. Ya vamos a ver un poquito en qué consiste. Este es el algoritmo. El algoritmo parte de una población, los evalúa, los reproduce, a los malos individuos los saca, va dejando los buenos y sigue iterando, iterando, iterando hasta un criterio de parada. Por ejemplo, un número de iteraciones. Eso es lo que hace este algoritmo. Entonces, tengo que definir cómo voy a representar los individuos que me representan soluciones, tengo que definir la función de costo, tengo que ver cómo voy a generar nuevos individuos, es decir, los operadores que llama uno genético, entre otras cosas. Esto es lo que requiere este algoritmo. Ahora, para hacer eso, vamos a ver cada uno de estos ítems. Por ejemplo, un individuo puede ser es una cadena que me representa cosas. Por ejemplo, si es el recorrido, la solución que estoy buscando es el recorrido de Medellín a Bogotá, un individuo es representado por todas las ciudades que están en los recorridos. Entonces yo puedo tener un primer individuo que es pasando por esta ciudad, por esta ciudad, por esta ciudad, otro individuo que es pasando por estas otras ciudades, etc. Entonces, mi individuo me representa mi solución, la solución al problema que yo quiero resolver. Entonces, al algoritmo evolutivo hay que definirle cómo voy a seleccionar los mejores individuos. La manera de seleccionar los mejores individuos es en función de la función de costo o función de evaluación. Entonces, por ejemplo, a este individuo que tiene este recorrido, la distancia en kilómetros cuadrados es tal, mientras que para este individuo es tal otra. ¿Cuál me cuesta más de los dos? Aquella que tenga recorrido más corto. Entonces ya tengo yo maneras de seleccionar a los mejores individuos. Y con esos individuos yo los voy a tratar de combinar, aparear. Te tengo que definir un mecanismo para aparear. Ahí es donde aparecen los operadores genéticos. Ya vamos a ver cómo funcionan. Y después, pues los malos individuos los reemplazo. Profe, Como mi población es constante, los malos individuos los reemplazo por los nuevos individuos. Coméntame. La estrategia de selección o de apareamiento vendría siendo como un estilo de función de costo para evaluar si es factible cómo seleccionarlo o aparearlos. La de selección utiliza la función de costo. La de apareamiento es basada en los operadores genéticos. Y ahorita se los comento, pero la selección es lo que tú dijiste. Basado en la selección yo voy a escoger para reproducir aquellos individuos que me representen la mejor solución. Ahora, ¿cómo yo sé que es la mejor solución? Porque la paso por una función de evaluación. ¿Ok? Estos algoritmos Entonces, ¿cómo? ¿cómo? Esos algoritmos no son más usados, por ejemplo, no sé, en videojuegos o algo así donde la gente tiene que ser inteligente, entonces se va como evolucionando, pues va evolucionando con respecto a la inteligencia que la gente tenga. No, este algoritmo es para problemas de búsqueda. Si el videojuego tiene un problema de búsqueda, lo va a poder utilizar, pero si no, ¿para qué le sirve? Es para eso, para resolver problemas de búsqueda. Son muy buenos para resolver problemas de optimización. Y ya vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, fíjense, ya les dije que el apareamiento consistía en seleccionar individuos y los voy a mezclar. Entonces, uno se inspira en los clásicos operadores genéticos de la biología. Entonces, por ejemplo, fíjense que aquí yo tengo un individuo, este es un individuo y este es otro individuo. Este es una solución y esta es otra solución. Este es por simplificarlo, tengo puros cadenas de 0 y 1, pero se lo pueden imaginar que sean recorridos. Pueden cambiarme estos 0 y 1 por ciudades. Entonces, aquí tengo una ciudad y aquí, perdón, aquí tengo un recorrido y aquí otro. Entonces,
El de cruce toma un pedazo de uno y otro pedazo de otro. Fíjense que aquí estoy tomando este pedazo de uno y este pedazo de otro. Y aquí formo un nuevo individuo. Eso es lo que hace el operador de cruce. Entonces, esta es mi población inicial. Saco de acá este pedazo, este de este, y aquí genero un nuevo individuo. Estos dos que seleccioné es porque eran buenos. Y ahora tengo este nuevo que lo puedo poner a competir con estos dos, porque tengo que evaluar la calidad de este señor. Eso es lo que haría él. ¿Cómo es el de mutaciones? El de mutaciones es aún más simple, porque de mutación tomo el individuo y le cambio parte de la información aleatoriamente. Bueno, aquí uno puede hacerlo aleatoriamente, hay muchas estrategias para hacerlo, pero a grosso modo es esto lo que se hace, cambiar parte de la solución, es decir, parte del individuo. Entonces, fíjense que por eso cada iteración del algoritmo genético uno lo llama una generación. Entonces, ¿qué hace una generación? Evalúa los individuos, selecciona los mejores para reproducirse usando operadores de este tipo. Evalúo los nuevos y los pongo a competir con los que están en la población inicial. Y me voy quedando con los mejores. Y así voy de generación en generación hasta que logro conseguir individuos muy buenos. Existen muchísimos más otros operadores. Estos dos, mutación y cruce, son los clásicos. Pero en la literatura, y ustedes mismos pueden definir operadores que se les ocurran para el problema. De hecho, ahorita vamos a comentar con un problema, un tipo operador que es el adecuado, que es distinto al de mutación y cruce. Entonces uno define el criterio de parada, por ejemplo, el número de generaciones, el tamaño de la población, las probabilidades de los operadores. Uno define muchas cosas. En este video hay una explicación del algoritmo genético, pero también se los voy a dejar para que lo escuchen después también con calma. Y más bien me interesa que veamos su aplicación en el caso del agente viajero. El agente viajero es un problema de optimización muy conocido. Y es como que ustedes se imaginen, el agente viajero es que sale de una ciudad y tiene que regresar a la misma ciudad. Salgo de Medellín y regreso a Medellín. Pero tengo que recorrer las ciudades más importantes de Colombia en ese viaje que voy a hacer. Y no puedo pasar varias veces por una misma ciudad. Es el famoso problema del viajero de comercio. Entonces, es un problema muy complejo y la idea es hallar el camino más corto para hacer ese recorrido. Tengo muchas alternativas porque puedo hacer muchos recorridos. Entonces, si yo lo quisiera resolver, la idea es que él me consiga este ciclo, si lo quieren ver así. Salgo de Medellín, hago el recorrido y regreso a Medellín. Entonces, sí, aquí me faltó pintar esta. En todo caso, yo tengo que definir mi algoritmo genético para que lo resuelva. Entonces, lo primero, bueno, aquí está, este es el recorrido que le estaría hallando. Fíjense, aquí está el recorrido, el lazo. Entonces, yo lo primero que puedo ver es que puedo caracterizar ese problema como un grafo, donde los nodos representan las ciudades y los arcos representan, por ejemplo, los kilómetros cuadrados entre ciudades. Entonces, ya tengo definido el problema, ¿no? Recorrer, hallar un ciclo del grafo que arranque en una ciudad y llegue a la misma ciudad, pasando por todos los nodos y minimizando el recorrido, es decir, usando los arcos para esa minimización. Entonces, lo primero que tengo que hacer es definir mi individuo. Acuérdense que un individuo es un posible recorrido. Entonces, existen varias maneras. Una es usar una matriz, donde tengo en las filas, por ejemplo, las ciudades, Medellín, Tunja, Pereira, etc. Y en las columnas, en las posiciones que paso. ¿Ok? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, por ejemplo, si Pereira lo paso en la posición 5, se va a cruzar con esa columna. Pero la otra que pareciera más fácil es usar un vector.
Un vector, si son 10 ciudades las que tengo que recorrer, entonces en cada posición de ese vector va a estar contenido ¿qué? ¿Qué creen que estaría contenido en esa posición del vector? ¿Ah? A Giancarlo, ¿qué se te ocurre que estaría en esa posición del vector? Bueno, es una solución. Entonces, en esa posición, y estoy diciendo, son 10 sitios que tengo que recorrer, ¿qué voy a guardar en cada una de esas posiciones? Santiago, ayudarlo. O Juan José. ¿Qué estaría yo guardando para representar una solución? Lo que estaría guardando en cada una de ellas es la ciudad que visito en esa posición. Es decir, que en la posición 1 va a estar la primera ciudad que yo visito. Si es Pereira, Pereira. En la posición 2, la siguiente ciudad, y así sucesivamente. Eso me permite entonces tener todas las ciudades que voy a recorrer. Esa es otra manera de representar mis individuos, en uno o como una matriz y el otro como una vector. Entonces va a tener muchos vectores de este tipo en mi población inicial o muchas matrices de este tipo en mi población inicial. Y las puedo evaluar, porque acuérdense que hemos dicho, eso me falta, tengo que definir la función objetivo. Ustedes fíjense esta función objetivo. Esta función objetivo es interesante. F1, lo que me está, L es el arco, es el tamaño entre una ciudad y otro. Entonces lo que me está diciendo es que me está haciendo la sumatoria de todas las ciudades que estoy recorriendo, pero estoy sumando los arcos entre las ciudades. Entonces, si estoy en la ciudad 1, ciudad 2, ciudad 3, entonces el arco entre la ciudad 1 y la ciudad 2, más el arco de la ciudad 2 a la ciudad 3, más el arco de la ciudad 3 a la ciudad 4. Con eso estoy hallando el recorrido completo. Entonces, F1 lo que me está dando es el costo del recorrido en kilómetros, si L está en kilómetros. Y F sub 2, y van a ver por qué es interesante, F sub 2 son penalizaciones. Es decir, que yo puedo tener individuos malos. Y los malos digo con soluciones malas. Cuando digo mala, no de mala calidad, sino que violen las restricciones. Entonces, F sub 2 me la va a penalizar. Entonces voy a tener una que me va a dar el recorrido más corto y este que me va a penalizar. Me va a penalizar, por ejemplo, si yo tengo que recorrer en ciudades y mi individuo me plantea un recorrido con más ciudades o con menos ciudades, lo penalizo. ¿Por qué? Porque no me está recorriendo a todas las ciudades o porque me está dejando de recorrer ciudades. Esta es la primera penalización. La segunda penalización es porque yo en cada posición solamente puedo visitar una ciudad. No puedo clonarme y visitar 2 ciudades. Entonces, este es lo que haría. Y la tercero es que, así como en cada posición puedo visitar una ciudad, acuérdense que hemos dicho que yo solamente voy a pasar por una ciudad una vez. Entonces, si por una ciudad paso varias veces, también lo penalizo. Así que si se dan cuenta, estas 3, señores, es para penalizar a la solución cuando comete uno de esos errores. Entonces ya tengo una función de objetivo que me va a garantizar, calcular el recorrido y penalizarme estas anomalías. Entonces ya tengo codificado el individuo porque dijimos que era un vector. Puedo usar F sub 1, es decir, puedo usar solo a este o a F sub C, que es la combinación de los dos, y puedo usar varios operadores. Si uso el operador de mutación y de cruce, voy a obtener soluciones inválidas. Y ahí es obligatorio que use AFC. Porque acuérdense que, por ejemplo, en el caso de mutación, que es mutar un pedazo, imagínense que yo mute ese pedazo colocando ciudades que ya visité. Entonces tengo que penalizar ese nuevo individuo y para penalizarlo tengo que usar Azure FC, por lo que dije antes. Entonces, en este ejemplo, yo podría usar F1, que es solamente calcular el recorrido, este pedazo, cuando uso un operador que me garantiza siempre hallar una solución válida. Y eso lo hace el operador de inversión, que es un operador de permutación.
Es decir, ¿qué es lo que hace? Yo tengo aquí mi vector de soluciones y voy a permutar. Bueno, si yo estaba visitando primero a Pereira y después a Tunja, ahora permuto. Primero visito a Tunja y después a Pereira. Eso es lo que hace el operador de inversión o permutación. Y con eso funciona el PERM. Bueno, esas son las cosas que yo tengo que definir. Parto de una solución inicial, selecciono mis mejores individuos, los paso por un operador. Ese operador selecciona a mi mejor individuo, los reproduzco, por ejemplo, usando cruce o mutación, y esos nuevos individuos, al evaluarlos, los incorporo o no a la población, y así voy iterando, cada iteración es una generación, hasta que el algoritmo genético se detiene. Es cómo funcionan básicamente los algoritmos genéticos. Entonces son algoritmos muy buenos para resolver problemas de optimización. Lo puedo usar para representar, por ejemplo, este es un tablero y este es otro tablero, entonces puedo para jugadas estratégicas mezclarlos. Lo puedo usar para un enorme conjunto de situaciones donde el problema clave sea un problema de los problemas de búsqueda, como lo que tengo es que optimizar, por eso es que caben muy bien en este tipo de problemas. Vamos a ver otros dos aspectos para después hacer el break. Uno es cuando yo las restricciones, fíjense que en el caso anterior, yo las restricciones se las puse en la función de costo, ¿cierto? Para tratar de resolver ese problema. Pero yo ahora las restricciones se las puedo también incorporar directamente en el proceso de búsqueda. Y estos son estos problemas con restricciones, entonces tengo que considerar eso cuando estoy haciendo la búsqueda. Ahora, ¿qué significa con restricciones? Supongamos que yo quiero colorear este mapa. Y mi restricción es que dos sitios vecinos no pueden tener el mismo color. Entonces, como dos sitios vecinos no pueden tener color, esa es la restricción que yo defino. Entonces, esa restricción, por ejemplo, Bogotá y Tunja no pueden tener el mismo color, tengo que incorporarla en mi proceso de búsqueda. Esta es una solución válida. Fíjense que acá coloreé el mapa garantizando que dos sitios vecinos tengan colores distintos, es decir, que me da una buena solución, donde la solución es indicar qué colores debo usar en cada uno de estos sitios. Ahora, ¿cómo yo hago entonces un algoritmo para resolver estos tipos de problemas, donde tengo que incorporar las restricciones? Primero, hay restricciones que son, hay diferentes tipos de restricciones. Las que en el ejemplo estoy hablando son restricciones binarias. Es decir, cuando dos variables, en este caso los colores de dos ciudades, tienen que cumplir una restricción. Es decir, que no pueden tener el mismo color. Pero también yo puedo tener restricciones unarias. Por ejemplo, una ciudad no puede tomar un color dado. Y así por el estilo. Puede tener múltiples, monarias que uno llama, múltiples restricciones. Algunas restricciones se tienen que cumplir, a otras, uno las llama las duras, otras no, las blandas. Bueno, entonces, basado en estos tipos de restricciones, normalmente uno lo que construye es como un grafo como este que ustedes están viendo acá. Entonces yo en este grafo tengo las posibles ciudades, por ejemplo. Entonces, cuando una ciudad toma un color, estos arcos me están diciendo que estas ciudades ya no pueden tomar esa restricción, en este caso que hablamos color, ese color que esté ha tomado. Y así por el estilo. Es decir, que el grafo lo que me está interconectando con quién yo tengo una restricción. Entonces veámonos en un ejemplo en concreto. Yo quiero colorear este grafo. Si uso el algoritmo de búsqueda por profundidad, que ya ustedes lo conocen, ¿qué es lo que hago? Acuérdense que me voy a ir por una rama, me debería ir por una rama. Entonces, los nodos hojas de este grafo son estos tres que ustedes ven acá. Son tres colores lo que puedo usar. Entonces, como son tres colores, los tres posibles siguientes estados son estos tres. O lo pongo en rojo, o en verde, o en azul a este sitio. Como es por profundidad, basado en restricciones, me voy por esta rama. Entonces, fíjense que por esta rama, los posibles estados para este señor que están acá válidos es rojo y verde. Ya no puede ser
perdón, verde y azul. Ya no puede ser rojo porque me estaría violando la restricción. Y así por el estilo. Entonces, fíjense que acá yo sigo bajando por la rama. Entonces, cuando sigo bajando por la rama, acá, para este nodo vecino, los únicos colores posibles serían rojo y azul, porque el verde no podría. Y así por el estilo. Así que él me va a ir bajando por rama y va evaluando si las restricciones se cumplen o no. Haciendo algo como esto. Es decir, que él va a determinar qué colores son legales y qué colores no son legales. Entonces yo comienzo con uno acá. Originalmente yo le puedo poner todos los colores a todas las ciudades, Bogotá, San Andrés, etcétera. Pero inmediatamente cuando me muevo de una rama a otra, por ejemplo, a San Andrés le puse color rojo, fíjense que ya los estados vecinos a él, por ejemplo Bogotá y Manizales, ya no pueden tomar el color rojo. Y si me sigo moviendo por esta rama, si ahora le pongo a esta ciudad el color, por ejemplo, Imbabue, usted pasa a ser verde, a los estados vecinos de él le tengo que quitar la posibilidad de verde. Claro, aquí entonces puede que con esta rama llegue a una solución inválida. Entonces él tiene que regresar por otra rama hasta llegar a una solución válida. Entonces lo que es interesante es que en estos recorridos que uno va haciendo, para hacer cumplir la restricción, va entonces identificando aquella información que hay que quitar para garantizar que la información sea válida. Pero si yo llego, por ejemplo, a una situación como esta, fíjense que en Manizales yo me quedé que ya no le puedo poner color, porque sus vecinos, aquí está Manizales, un vecino es rojo, el otro es verde y el otro es azul. Entonces, ¿qué color le pongo a él si son tres los que tengo? Entonces, ¿qué me estaría diciendo ese caso? Que me tengo que regresar e irme por otra rama. Ya llegué a un nodo hoja, no me da una solución, salto a buscar en otra rama. Por ejemplo, regresaría acá y me voy por el estado vecino esto para ver si llego a un estado válido. Si llego a un estado inválido como ahora, regreso para acá y me voy a una rama vecina y hago lo mismo. Y así lo voy haciendo hasta hacer el recorrido por todas las ramas y conseguir en una de ellas un estado válido. Bueno, eso es un poco lo que me garantiza estos algoritmos. ¿Ok? Van avanzando de manera recursiva por una rama, pero si en algún momento consiguen un estado inválido, como fue el de Manizales, pues retrocede para buscar otra rama vecina. Y así va. Entonces son algoritmos muy robustos porque permiten cumplir con las restricciones. Bueno, el otro aspecto que también les quiero comentar, y con eso cerramos esta parte hoy, es cómo estos algoritmos de búsqueda también se vienen utilizando a nivel de juego. Pero no son, y quiero dejarles esto claro, la mejor técnica. Actualmente hay unas mejores que las vamos a ver hacia el final del curso, pero estas que fueron las que inicialmente se empezaron a utilizar, siguen dando resultados interesantes y es importante que ustedes las conozcan porque están en las raíces de los primeros desarrollos de juegos en el computador para competir con el humano. Ciertamente que las técnicas más recientes son más poderosas que estas, pero estas son bastante eficientes. Entonces, fíjense que aquí el grave problema es que eran computacionalmente costosos. Entonces, yo tenía un estado inicial, que son las posiciones que están en el tablero. Los operadores son las acciones que yo puedo hacer, por ejemplo, los movimientos de ficha. Y por cada movimiento yo tengo una puntuación. El estado final, pues, es conseguir, pues, ganar en algún momento dado. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera en este juego, que pueden ser que es conseguir 3 cruces o 3 redondas para ganar, por ejemplo, este es un estado en el cual gana mi enemigo. Entonces, este es un estado que no me interesa. Este es un estado en el cual cualquiera gana. Entonces, no está tan malo, pero por lo menos no gana él. Y este es un estado en el que yo gane. Entonces, estos son posibles estados. Estos son los estados que yo consigo en el nodo hoja. Entonces, inicialmente yo tengo mi tablero así y yo tengo todo este montón de posiciones. Y yo me empiezo a mover por ramas y en la medida que me voy moviendo por ramas son posiciones distintas que van poniendo los jugadores. Tanto el computador como ustedes.
y llego a nodos hojas con resultados como estos. Yo quisiera ir aprendiendo las rutas que me lleven a dónde yo gano. Entonces, yo voy a ir moviéndome en función de los recorridos que me llevan acá. Ahora, el problema es que esto computacionalmente es muy costoso. Y esto que este es pequeño. Imagínense, por ejemplo, el ajedrez, la dama china, que tiene mucho más valores que considerar y demás. Entonces, computacionalmente no era posible. Y lo que se hacía normalmente era usar con grafos acotados. Entonces, yo trabajaba con 3 niveles, en el cual esta era mi posición. Yo quería maximizar mi ganancia, minimizando la posibilidad de que ganara mi enemigo. Eso es lo que trataba de hacer. Entonces, claro, hacer esto, por ejemplo, en este caso, yo quiero maximizar mi ganancia. Mi ganancia aquí es 7, 0 y 5. Maximizar sería jugar acá. Pero a la vez, cuando yo juego, yo quiero también minimizar la posibilidad que él gane. Si yo jugara acá, fíjense que las posibilidades de que él gane es muy alta. Entonces aquí yo voy a maximizar la posibilidad de que yo gane, sería mover 7, pero aquí minimizar la posibilidad de que él gane, fíjense que aquí está entre 7 y 8, tienen altas posibilidades. Aquí quizás yo gane menos, pero fíjense que aquí puedo llegar a una donde él también puede que gane menos. Aquí yo gano muy poco, pero aquí hay posibilidades que él gane poco también. Entonces, aquí yo lo que busco es maximizar la posibilidad de que yo gane, minimizando la posibilidad de que él gane. Ese es un poco el objetivo. Entonces, en cada jugada, cuando yo tomo aquí decisión de moverme a alguno de ellos, es porque estoy garantizando que es lo máximo que yo puedo ganar, pero minimizando la posibilidad de que él gane. Y así voy a irme moviendo. Entonces, estas mínimas no me obligaban a hacer un recorrido hasta el final, como en el caso anterior, ¿no? Que tenía que tener todo este recorrido, porque computacionalmente no era viable. Y fueron los que se estuvieron utilizando. Entonces eran árboles de búsqueda acotados, ¿ok? Con profundidad acotada, de 2 niveles, donde lo que buscaba era maximizar que yo pudiera ganar y minimizar que pudiera ganar, por eso profundidad limitada. No me va a garantizar que al final ganara, pero por lo menos me iba a dar mayor probabilidad de que yo ganara. Estos fueron utilizados durante mucho tiempo. Yo esa profundidad limitada la podía llevar a 4 niveles, a 6 niveles, entendiendo que a más niveles computacionalmente era más costoso, pero podía jugar con los niveles para tratar de garantizar. Bueno, eso es a grosso modo lo que hace el Minimax. ¿Ok? Jugar con la idea de que yo maximice y él minimice. Era la complejidad temporal y espacial, la reducía bastante, me daban una solución, porque lo iba haciendo poco a poco, pero no me permitían hallar un óptimo. Entonces, estos algoritmos eran bastante eficientes, se les trató después de, aquí rápidamente les voy a comentar, se trataban de ir podando pedazos del árbol que, por ejemplo, si ya yo conseguía un nodo tal que a partir de ese nodo en el cual yo maximizaba mi ganancia y era imposible minimizar en grande la ganancia de ellos, pues esos nodos los podía podar. No me interesaba seguir buscando por ahí. O viceversa. Si yo conseguía nodos donde ya yo no podía minimizar más las ganancias de ellos, pues de ellos digo, del enemigo, pues sencillamente yo podaba esos árboles porque ya no me estaban dando la suficiente ganancia como para seguir explorando por ahí. Entonces, estos árboles uno los podía podar en función de esas 2 reglas, ¿ok? Y lo que hacía era reducir un poco, antes de arrancar el algoritmo de árbol de búsqueda limitada, antes hacía esta poda y después de esta poda arrancaban esos algoritmos. Eso era un poco para tratar de optimizar, si lo quieren ver así, los tiempos de ejecución de estos algoritmos. Bueno, eso, yo creo que ya con esto, por hoy, les he dado un recorrido. 2 cosas importantes, como de costumbre, aquí está el link para que vayan al cuestionario y particularmente hay 2 algoritmos. 2 algoritmos que son algoritmos, uno de los algoritmos
es de búsqueda, de búsqueda, de búsqueda, de búsqueda informada y otro algoritmo de búsqueda no informada. Entonces, esos dos algoritmos, déjenme, aquí está, un poco para que esos algoritmos que están en el directorio de ustedes compartido, son algoritmos que presentan ejemplos, por ejemplo, este que están viendo acá. Este es un algoritmo de búsqueda ciega por profundidad, es decir, que él me va a estar recorriendo primero esta rama, después esta rama y esta rama. Entonces, este algoritmo de búsqueda ciega parte del nodo inicial y de manera recursiva está llamando a buscar, que es el recorrido. Y buscar, entonces, lo que hace un recorrido que determina si es el estado objetivo y si no, vuelve a llamar a buscar. Entonces él te va a dar recorridos. Por ejemplo, yo le puedo dar para buscar lo que necesita, son los nodos tanto inicial como objetivo, y de esa manera él hace los recorridos. Ustedes pueden hallar recorridos así. Entonces, este algoritmo, hay algunas preguntas que es bueno que las hagan porque de hecho son parte de las cosas que yo les evalúo. Y el otro algoritmo que tienen ahí es el algoritmo de viajero comercio, el mismo que vimos en clase, usando algoritmos genéticos partiendo de una matriz de estas son ciudades. Entonces, la ciudad 1 y la ciudad 2 está a 28 kilómetros o metros, como los quieran ver, la unidad de medida. La otra está a 17, 27 y así sucesivamente. Entonces, fíjense, el algoritmo genético parte por crear aleatoriamente una población. Después que creo esa población, aquí está un ejemplo, después de esa población, fíjense que esto es cada uno de estos señores que ustedes ven acá es un individuo. Entonces, este es un primer recorrido, este es un segundo recorrido de esta ciudad que está aquí, perdón, de esta región que está aquí definida. Estos son varias ciudades. Entonces, este es un primer individuo que recorre primero la ciudad 1, la ciudad 4, la 2, la 0. Este es otro recorrido, etc. Y cada uno de esos individuos tiene una función de costo distinto. ¿Ok? La Fignex lo que está haciendo es evaluando a quién, a ese individuo que es definido como cromosoma. Entonces, cuando yo evalúo usando Fignex, ya sé qué tan bueno es un individuo u otro. Aquí estos son los costos de los individuos. Esto que ustedes están viendo acá son los costos de los individuos que están aquí en este primer ejemplo de la población inicial. Y entonces él, bueno, aquí escogió para esta población inicial cuál era el mejor. Y aquí está el recorrido que es mejor, con el valor. Pero después él, ¿qué es lo que hace? Selecciona los mejores, acuérdense, después de seleccionar los mejores, los reproduce usando, por ejemplo, cruce o mutación. Aquí está combinándose cruce o mutación. Y después de, aquí está mutación y este era cruce. Entonces, después de eso, los cruzó, los mutó, generó nuevos individuos, es decir, que esta es la nueva población. Y todas estas funciones son llamadas por el algoritmo genético. Fíjense que ahí estamos definiendo que es de tamaño 5 la población, la probabilidad de usar el cruce o la, población, o la mutación, cada probabilidad distinta. Dijimos que son 20 iteraciones, es el número de generaciones, y él empieza a iterar acá. Iterar, evaluando a cada individuo, mutándolos, aquí se ve la mutación, y va actualizando la población en función de la calidad. Entonces, aquí va pasando en generación y lo que está el valor que está lanzando acá es el mejor individuo, el valor del mejor individuo. Y fíjense que a partir de cierta población, en este ejemplo en particular, ya en la tercera generación consiguió el mejor individuo. Y ese mejor individuo es este que está acá. Esa es la solución. Este es el recorrido para ese grafo inicial que dijimos, ese es el recorrido mejor. Bueno, y aquí lo que está es graficando ya lo que estamos comentando. ¿Ok? Pero eso es a grosso modo lo que hace este señor. Entonces, bueno, ahí tienen dos ejemplos
vamos a hacer ahora un break y regresamos en unos 10 minuticos, ¿oyeron? Para si tienen preguntas, regreso, arrancamos con preguntas y después pasamos